Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio, Yo Te Escucho. Hoy lunes 29 del mes de julio del año 2024. Un lunes, señores, en el cual estamos atentos a todas las informaciones de lo acontecido en los comicios de la hermana Venezuela. Ayer fueron los comicios y la verdad es que había mucho entusiasmo de parte de ese pueblo venezolano que había votado en una cantidad, diríamos que como nunca antes lo había hecho, un entusiasmo increíble, personas que inclusive hasta amanecieron en los centros de votación para votar, pero hay una noticia muy infausta y es que el dictador Nicolás Maduro indica que hubo hasta cierto punto ciertas dificultades con el conteo y que realmente él ha estado ganando las elecciones, mientras que las encuestas a boca de urna dicen que la oposición estaba ganando por lo menos con un 70% de la votación. Esto es un trago bastante amargo porque uno tiene que recordar, darle un poquito de mente a la cosa y podrá notar que en pocos países del mundo los dictadores han salido mediante elecciones libres y democráticas. Casi siempre esos dictadores han sido sacados a plomo en toda parte del mundo. Entonces, con Venezuela se está dando ese fenómeno, que mucha gente ve la cara de Nicolás Maduro, pero no toma en cuenta que Maduro simplemente es el títere, que es el muñequito que lo tienen para orquestar todo ese tipo de cosas, porque lo que ocurre en Venezuela con los actos de corrupción y la bonanza que exhiben esos guardias, esos militares venezolanos, es una cuestión increíble. El gobierno, para mantenerse ahí, tiene que darle una serie de privilegios, pero ya la situación se está tornando un tanto irritante. Ya habrá que surgir un coronel, un general, que se ponga los spies que se puso en aquella ocasión Hugo Chávez Frías, para hacer respetar la voluntad popular. Hoy, la embajada dominicana en el país amanece con policía y fuertes medidas de seguridad, y es que en otras partes del mundo los venezolanos han aprovechado sus embajadas para ir a protestar. Vamos a ver lo que sucede, porque ellos tienen una líder, María Corina Machado, que es la persona que ha estado llevando la voz cantante y quien se dice que ha estado apoyando a Edmundo González. La verdad es que la mayoría de los países, incluso los que han fungido como buenos aliados de Maduro, han dicho que si perdió, perdió, y que debe de adaptarse a la consecuencia. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, aunque en el introito nosotros hablamos de las elecciones del hermano país de Venezuela, yo creo que vale la pena destacar algunos aspectos importantes
conforme a lo que políticamente está viviendo ese país. Nicolás Maduro, sin lugar a dudas, una de las figuras más funestas que en la actualidad pudiera tener cualquier país y sobre todo en la historia de Venezuela. Hubo un momento en que Venezuela estaba viviendo una situación extremadamente difícil. Hay que destacar que en los últimos años las cosas han cambiado sustancialmente, entiéndase, desde que llegó la pandemia. Los Estados Unidos, que le tenían un bloqueo, no lo han levantado del todo, pero tienen cierta flexibilización económica. Y un dictador como Nicolás Maduro ha encontrado cómo ir oxigenándose. Yo le digo esto, señores, porque ahora mismo en Venezuela hay escasez, pero no desabastecimiento, como hubo un tiempo que lo hubo. Cuando usted se pone a ver, más o menos, las proyecciones del desempeño en términos económicos, Venezuela es uno de los pocos países que ha estado creciendo. De hecho, se proyecta un crecimiento de un 4.4%. Eso lo convertiría en una de las economías de mayor arranque. Frente a esa situación versus todos los planes sociales que ha creado el gobierno venezolano para favorecer a muchas familias pobres en base a un populismo barato. Cuando usted le suma eso a la siguiente ecuación, y es que la mayoría de las personas que tienen un poquito de nivel económico y sobre todo cuenta con juventud, ha ido saliendo de ese país. Y se pueden más o menos contabilizar que hay alrededor de 7 millones de personas que están residiendo en diferentes países del mundo. Y cuando usted ve esta gran cantidad de personas fuera del país y la conjuga también con el elemento de la dureza que ha tenido el gobierno de excluir a algunas personas para que puedan votar, si esto no le dice a usted que realmente el fraude pudiera ser menos de lo que mucha gente plantea, yo creo que eso uno tendría que autoevaluarse. ¿Por qué yo le digo esto, señores? Ok, Maduro, un fraude. Pero yo sé que con todas esas personas que son exiliados económicos, que son muy opuestos a su gobierno, hay una cantidad de votos que se queda fuera increíble y que la comunidad internacional probablemente no haya podido disentir esa parte, y que muchos de los que están ahí y se han quedado de manera estoica en Venezuela a capa y espada, muchos de eso también reciben ayudas sociales. Mi opinión, perdió Nicolás Maduro, pero le digo a aquella gente, porque a veces
A mí no me gusta mucho montarme en la ola de todo el mundo, pero que también analicemos esos factores también, porque ahí hay un grupo de militares que tienen mucho privilegio y muchas de las personas que viven allá disfrutan de planes sociales, porque ese es el esquema de gobierno que tiene más o menos la izquierda. Ustedes no ven, señores, que en Cuba, por ejemplo, con un régimen como el que ha querido Maduro instaurar allá, hay mucha gente con pocas libertades. Sin embargo, ustedes no ven toda esa protesta y toda esa cuestión en Cuba, porque mucha de esa gente se acostumbró ya a no trabajar y que el Estado Dominicano, que es el que maneja la economía y sabe cómo distribuir los recursos, le dé alguna cosita para ellos mantenerse y desafortunadamente de esa parte viven. Y hablando de ayudas sociales, yo le tengo miedo a las ayudas sociales. Yo sé que juegan un papel importante en las diferentes sociedades, incluyendo la nuestra, pero le tengo miedo a esas ayudas sociales. En ocasiones, porque es la ruta de mi oficina, yo tomo la María de Toledo, que es la misma Doctor Delgado, pero después que ya uno cruza la 27 de febrero de este lado de Villaconsuelo, en la misma calle, la María de Toledo. Y ahí hay una Junta Central Electoral cerca de ahí, pero frente a un restaurante, voy a decir el nombre, el Vizcaya, en la San Martín con María de Toledo, suelen distribuirse tarjetas de solidaridad con el tema de las ayudas sociales. Y en una ocasión yo le planteé eso a la misma Gloria Reyes. Digo, Gloria, yo conozco personas que requieren de una ayuda social, que están en su casa acostados y no pueden pararse porque tienen hernias discales, porque tienen problemas de que pierna mocha, que no pueden salir. Sin embargo, yo veo una cantidad de personas jóvenes con todo el vigor y lo veo pidiendo en la calle y pidiendo que se le den las ayudas sociales. ¿Por qué esta situación? Y ella justamente me dijo, Carmona, porque hace falta que personas como tú nos digan a nosotros y nos ubiquen ese tipo de gente para nosotros poder ayudarlos. Aquellas personas que hacen trabajo comunitario, entonces nosotros vamos en socorro de ellos. Y cuando le toqué el segundo tema, que le decía que no estaba de acuerdo, me dice, bueno, lo que sucede es que son madres solteras, y como son madres solteras, aun cuando sean jóvenes, hay que estarle dando esas ayudas sociales. Y esto me trae a colación y lo empalmo con un tema que de mucha relevancia para mí, pero contemporáneo, porque se dio con una joven de unos 14 años de edad, enajenada mental, que salió embarazada, que le embarazó a una persona. Y ahí entonces aprovechan aquellas pirañas que están de acuerdo con las 3 causales para decir, y en los casos así, no se corresponde que a esa joven enajenada mental, que no sabe ni siquiera lo que es un embarazo, que tiene su vida en riesgo, que se le practique entonces el aborto.
Y ustedes saben que el demonio siempre pone las tentaciones y uno, lógicamente, tendría que ser un desalmado para entender que en ese caso debe aplicar el tema de las tres causales, porque una enajenada mental no tiene la capacidad como para ella tener un niño, lidiarlo, mantenerlo, amamantarlo, pudiera inclusive hasta quitarle la vida. Ok, hay razones que son de mucho peso, pero uno sabe también que se forma una cortina de humo y detrás de esa cortina lo que se quiere es legalizar el aborto, como hay en muchas clínicas aquí. Y ustedes saben que hay personas que se aprovechan en caso de la aprobación de las tres causales para hacerse rico abortando a diestra y siniestra. Ok. Ahora, yo le digo y vuelvo nuevamente al tema de las ayudas sociales. El panorama de la madre de esa joven es un panorama difícil. Pues ella dice, bueno, que ya tiene 3 más, pero que lo tiene con hombres distintos. Y mucha gente quiere culpar al Estado y que el Estado tiene que ir en asistencia y tiene que darle. Yo digo lo siguiente, lo que yo critico de la política del Estado es que no han sabido dar la suficiente promoción para preparar a las jóvenes para que antes de ella ponerse a parir muchachos a diferentes personas, aprendan un oficio técnico, una profesión que le permita mantener los hijos. Pero si cada vez que cualquier vagabunda por ahí quiere tener una relación y tirar de manera irresponsable producto a la calle, parir hijos, el Estado vaya a mantenérselo para que estos bandidos de una manera irresponsable estén teniendo hijos, entonces estamos mal, señores. Estamos mal, porque no puede ser que yo conozco el caso de una joven. Ella se quejaba y dice que no ha tenido suerte con los esposos que ella ha tenido. Yo reconozco que es una mujer que yo la veía trabajando en un negocio, ella tenía una fritura. Pero el esposo que ella tenía era una persona que se dedicaba a vender droga. Y a él lo llevaron a La Victoria. Y ella visitándolo allá en La Victoria, conoció a uno que estaba preso por robo allá. Establecieron una relación. Pues nada, ella y el esposo luego se separaron y ella se metió con ese ladrón y ella dice que ella no tiene suerte para los hombres, pero venga acá. Pero usted coge, viene uno por droga, ya conoce otro que es ladrón, se mete con él y usted espera que se le sea una buena pareja. Pero venga acá, porque es que ahora mismo, señores, ustedes ven muchas muchachas jóvenes en edad productiva, que ustedes la ven con muchachos en los brazos y tienen los hijos de manera irresponsable para tirárselo a los padres allá en la casa. Entonces el Estado tiene que ir en ayuda y usted la ve chateando ahí, no saben hacer nada, ni quieren trabajar. Entonces, así no puede ser. Y cuando ustedes ven la política estatal, la mayoría lo que habla es de protección a la mujer, de casa de acogida y que vamos a buscarte la facilidad
de que tú no tengas que depender de este hombre. Estamos correctos con eso, que ninguna mujer tiene que tener una dependencia, pero que tú no tengas que depender de esta persona, y estamos desarrollando una sociedad de personas irresponsables, de jóvenes sin ningún tipo de motivación ni preparación. Sin embargo, no estamos observando un fenómeno que cuando usted se va a cualquier barrio pobre de la capital, a una escuela pública, la mayoría de los niños que están estudiando ahí son de nacionalidad extranjera, que ya en las maternidades el 33%, el 36% de la natalidad son también de extranjeros, es decir, que de cada 3, más de 1 es extranjero. Y si usted le suma además a eso, que la mayoría de los jóvenes que tienen una mente un poquito progresista se están yendo por la vuelta por México, y por cada dominicano que sale del país por cualquier vía hacia el extranjero, entonces vienen 20 de otra nacionalidad a sustituirlo. ¿Qué está pasando con nuestro país? ¿Dónde nosotros estaremos dentro de un tiempo determinado? Yo creo que nosotros debemos vernos en ese espejo de Venezuela, que ya ustedes ven que ya el chavismo lleva unos 25 años en el poder, y probablemente le queden unos 6 más. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque la mayoría de esos jóvenes venezolanos lo único que oyen es la historia que le dan algunos ancestros de que Venezuela en una ocasión estaba muy bien, que había muchas fuentes de empleo, que iban personas de otros países a vivir allá, pero realmente la juventud venezolana que nació dentro de este régimen, o los que estaban muy pequeños, 5 o 6 años, lo único que conocen es esa dictadura de Maduro que la inició Chávez, y quizás por eso en el día de hoy no hay un envalentonamiento como hubiese ocurrido aquí o en cualquier otro país del mundo frente a lo que se puede considerar una aberración a esas elecciones. Yo pienso que si allá esos jóvenes venezolanos que tienen entre 30 a 35 años hacia abajo hubiesen visto lo que fue Venezuela, quizás Maduro no estuviese tan enraizado en la preferencia o en el gobierno venezolano. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, vamos a ver lo que dice la comunidad internacional acerca del tema del momento, que son las elecciones allá en Venezuela. Señor director. Supuesto hackeo que ocurrió, también señala a Lester Toledo, miembro del Partido Voluntad Popular, mencionó también a Leopoldo López, María Corina Machado, y los califica como principales responsables de esta situación. Se espera que en breve haya una rueda de prensa de Edmundo González Urrutia, candidato presidencial, y de la líder opositora María Corina Machado, que seguramente se van a estar refiriendo a este tema. Como ya lo decías, pues ellos anoche decían que los resultados eran 70 para Edmundo González y 30
por ciento para Nicolás Maduro. En todo caso, pues estaremos muy pendientes. También hubo declaraciones por parte del fiscal contra medios internacionales en la misma línea que han venido ocurriendo en horas recientes. Esto es lo que se está viviendo en este momento, Catherine. Hay bastante incertidumbre. En general, las calles, pues, medianamente tranquilas, la gente hace aparentemente su vida normal, vemos que hay uno que otro local cerrado, pero es lo que se está viviendo, no es un día atípico. Carolina, quiero preguntarte sobre las próximas acciones que estarían coordinándose desde la plataforma unitaria. Miren, señores, más o menos así es que se ve Venezuela, desoladas las calles, como dijo ella, un día típico. Pero también Nicolás Maduro trató de, hasta cierto punto, maquillar ese fraude electoral e incluso invitó una serie de personalidades de diferentes países para que fungieran como veedores. Aquí el doctor Leonel Fernández fue uno de esos veedores. Y realmente a mí me gustaría escuchar de labios de él cuál es su opinión con relación a ese certamen allá en Venezuela, qué fue lo que él pudo observar, si las cosas se hicieron de la manera correcta o no. Para mí sería importante escucharlo a él. Mientras tanto, el presidente del Senado y los senadores han criticado su participación allí en esos comicios de Venezuela. Desde que se hizo la invitación, nosotros aquí dijimos que el presidente Fernández no debía de ir, porque de antemano uno sabía que Maduro podía salirse con la suya y eso a su imagen personal debe de hacerle daño a nivel internacional. Señor director, vámonos con los senadores. Bueno, y el presidente del Senado de la República Dominicana, Ricardo de los Santos, consideró que el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, se arriesga a que su rol como observador de las elecciones en Venezuela sea visto como una legitimación de lo ocurrido en esa nación. De los Santos se refirió al impedimento de entrada a ese país de varios exmandatarios que también iban en calidad de invitados al proceso electoral en el cual Nicolás Maduro fue declarado como ganador con el 51% de los votos. Si yo voy como observador a un país y a otros invitados no se les permite entrar, pues yo jamás en la vida entraría porque estaría arriesgándome a legitimar lo que allí suceda y eso deja entredicho el papel que usted cumple y que usted desempeña como observador en ese momento. En ese caso, yo le aseguro que si hubiese sido yo, pues inmediatamente, si no podemos participar todos, pues no participamos ninguno. Bueno, el presidente de la Cámara Alta lamentó que Venezuela esté atravesando por una situación tan compleja, donde los resultados electorales están siendo ampliamente cuestionados. Considero que esa situación debe servir para que países como el nuestro... Miren, nosotros siempre hemos tenido buenas relaciones con el hermano país de Venezuela. A mí me llamó mucho la atención que en una ocasión nosotros teníamos cierto conflicto por un tema fronterizo con el hermano país de Haití. Y de allá Maduro había dicho que el que se mete con Haití se mete con Venezuela, como si fuera un desafío a la República Dominicana por algo que yo entendí impertinente en este momento. Y no sé, pero para mí en lo personal, en lo que es el sentimiento patrio, cuando yo veo que alguien quiere maltratar nuestro país, yo empiezo a retirarle cariño porque ante todo está nuestra patria y deben él debió por lo menos en una cuestión así mantener una postura
un tanto neutral en ese conflicto. Esa es la verdad. Yo particularmente a partir de ahí, como que dejé de endosarle ese cariño a Maduro. Miren, señores, por tercera vez aplazan el juicio de fondo antipulpo. Señor director, ayúdenos con las imágenes. De fondo, en el caso que se le sigue a los hermanos del expresidente Danilo Medina y otros exfuncionarios denominado antipulpo. El receso se produjo a raíz de que el abogado del imputado Antonio Florentino abandonó la defensa y las juezas otorgaron un plazo de 72 horas para que notifique un nuevo representante. El tribunal le otorgó un plazo de 72 horas para que indique quién será su nuevo abogado y entonces nos veríamos el lunes 5 para continuar con el proceso. Esto no daña el seguimiento del proceso ni tampoco debilita las imputaciones ni la acusación del Ministerio Público. En casos voluminosos como este es normal que situaciones así puedan acontecer, pero eso en nada afecta el desarrollo del juicio. Ante el incidente, las juezas además ordenaron que todos los abogados titulares se presenten en la próxima audiencia. Con este suman unos 3 aplazamientos de manera consecutiva, mientras... Yo me alegro que esa representante del Ministerio Público haya dicho que eso en nada afecta el fondo del proceso. Ustedes saben por qué yo les digo esto. Porque hay 2 corrientes, 2 teorías que se enmarcan dentro del plano jurídico. Hay una tendencia que entiende que cuando en el proceso han transcurrido unos 3 años y no se ha obtenido, vamos a decir, una condena firme, entonces se debe declarar la prescripción de la acción. Pero hay otra corriente jurídica que sostiene que el imputado se beneficia de ese plazo cuando hay razones que no le son imputables a él, que no le son inherentes y se han producido los aplazamientos por culpa exclusiva de otro. Pero si yo llevo un proceso y comienzo a incidentarlo durante 1 o 3 años y que no vino mi abogado con un certificado médico y otro, entonces no puedo prevalecerme de esa falta cometida para prolongar el proceso y beneficiarme también de la prescripción. Entonces, qué bueno que la representante del Ministerio Público habló de eso, que eso no libera de responsabilidad a los imputados por tratarse de algo, bueno, que hasta cierto punto le es inherente a ellos. Y estos procesos, la verdad es que han durado mucho tiempo, y es justamente por lo que yo le decía en estos días, yo le hablaba de que la Suprema Corte de Justicia debe de designar una sala, un juez de manera especial para ir conociendo exclusivamente esos procesos de corrupción y no ligarlo con los demás, ni interferir a las demás personas. Miren, vamos a cambiar de tema porque Juan Ubiere le está exigiendo una deuda al Estado y queremos que ustedes lo escuchen desde su propia voz. Adelante, señor director. Los subsidios, ¿por qué no tuvo los cojones de aplicarlo? Y quitárselo a Falcon Bría, a Barrigol, a los hoteleros, a la zona franca. Él sabe que si se lo quita a la zona franca, se van todas las zonas francas del país. Compañeros nuestros y no nuestros, se lo hacen entre 150 y 175 mil pesos ese mismo transporte, con guagua 0 kilómetros. Y usted se ahorraría 2.000 millones de pesos al año.
El ex senador de la provincia Monte Plata dijo además que mediante un encuentro con el nuevo director del Intran, Milton Morrison, acordaron verbalmente desahogar algunas avenidas y puntos principales del Gran Santo Domingo. Mella con San Vicente, Bolívar, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro de los Héroes, entre otros. Eso no lleva cuarto y por eso a ninguno de los funcionarios que lo hemos planteado hace años le ha interesado. El dirigente choferil se refirió al tema de la reforma fiscal, indicando que con el cobro de algunas deudas a grandes empresas se reduciría el impacto de la misma. Ramón Báez Figueroa dijo en la Procuraduría que el 30% de Costar es propiedad del gobierno dominicano. Que si es cierto que la Toyota no pagó 90 millones de dólares que cogió prestado en Baninter quebrado, pero en ese momento vivo, sano, que se lo cobre el gobierno. Y así la reforma fiscal sería menor. Miren, aquí los guagüeros, los transportistas, durante muchos años han venido drenando el país. Esos sindicatos, en función de chantaje, de amenaza, porque la verdad es que tienen mucha fortaleza, porque ellos son muchos de por sí, pero también mueven muchos votos. Y los gobiernos, en virtud de que ellos pueden, endosándole su apoyo, obtener un triunfo electoral fácilmente, entonces ceden a muchos de los chantajes. Yo recuerdo que cuando se construyó el metro, una de las promesas que hizo el expresidente Leonel Fernández era que iban a haber una ruta alimentadora del metro, es decir, que usted tomaba cualquiera de esos carros o guaguas que pudieran llevarlo al metro y lo desmontaban allá. Bueno, usted con ese solo transporte se iba a manejar, como sucede ahora aquí, con el teleférico que cruza y cae a la parada del metro y con ese mismo pasaje usted se transporta. Bueno, pero los guagüeros, cuando vieron la creación del metro, se le amotinaron al gobierno y él no se atrevió, Leonel Fernández, llevar las unidades de la ruta alimentadora. Entonces, nosotros tenemos, con relación a lo que es el transporte, un verdadero caos. Es verdad que el negocio del transporte para el Estado Dominicano no es rentable, porque de una forma u otra tiene que estar subsidiando. Pero el desorden que se forma aquí con esos guagüeros, señores, es algo increíble. Mire, si el Estado Dominicano pudiera tener una administración honesta en la ONSA, con un carril exclusivo, donde usted pudiera distribuir toda esa guagua en todo el litoral nacional, el transporte fuera una delicia. Miren, yo veo, porque uno que tiene la oportunidad de salir fuera de aquí, puede ver en otros países cómo se desenvuelve el tema del tránsito. Y yo le puedo decir lo siguiente: allá en Medellín hay un carril exclusivo para las guaguas y usted ve, mire, como 10 guaguas, una detrás de la otra ahí, toda esa guagua transportando pasajeros, con poca gente metido, porque no llegan a ponerse como aquí con poca gente, porque son muchas las guaguas y se avanza rápido porque tienen su carril exclusivo. Aquí no. Por eso yo muchas veces me quedo pensando que alguna gente dice, no, que Milton Morrison en Edesur, que no lo hizo bien, que no lo va a hacer bien en el transporte. ¿Quién ha dicho que no? Él lo único que necesita es apostar policía inteligente, dejar que esos semáforos funcionen
Y todo el que viole las luces, todo el que se mete en contra, ponerle su multa. Y domesticar a la persona, eso basta para que haga una buena gestión. Pero no con agentes de la DGC haciéndole preguntas estúpidas a alguien cuando se mete en rojo o comete cualquier violación de tránsito. Párese ahí, señor. Usted es policía o militar. Usted no tiene que ver con eso. Usted se metió mal, venga, deme su documento. Una multa que usted tiene que ver que si es policía o militar. ¿Y quién ha dicho que porque se sea policía o se sea militar se puede infringir la ley? Es todo lo contrario. Es una persona civil como él el que puede enderezar eso, porque no le debe obediencia a un uniforme. Cuando eso, señores, se normalice, entonces nosotros podemos decir que vamos a ver una rebaja sustancial en los accidentes de tránsito, que usted puede caminar libremente en un semáforo y una persona que ande a pie, cuando usted viene rápido en verde, no va a venir con un paso de tortuga porque usted va a multar el transeúnte. Que un motorista no se le va a meter a lo loco y si usted lo estropea, entonces tiene que echar el día entero dando vuelta con él y yendo a un tribunal para que no lo sometan. No, vamos a organizarnos y vamos a hacerlo así. Vamos a acabar con toda esta mafia que hay en el transporte. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.